Amados hermanos y hermanas Cristo, muy buenos días. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos. En base a los capítulos 1 y 2 de Proverbios, hemos obtenido información general acerca de la sabiduría y sus beneficios. Con este conocimiento básico, conforme vamos leyendo los capítulos siguientes, podemos ir profundizando en el significado, importancia, propósito y beneficios de la sabiduría. Quisiera precisar que de los proverbios escritos en la Biblia se pueden realizar interminables estudios. Por lo tanto, yo solo les estoy compartiendo los aspectos generales que podamos aprender de ellos. La Biblia en Proverbios capítulo 3, versos del 1 y al 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Si leemos e interpretamos rápidamente estos dos versos, podemos sencillamente decir que si guardamos la palabra de Dios, tendremos una larga vida llena de paz. Y hace menos de un minuto ya habremos leído e interpretado esos versos. Sin embargo, debemos detenernos para comprender la sabiduría de estas palabras, porque su verdadero significado va mucho más allá de la simple interpretación que acabo de dar. Muy bien. Entonces, pongamos cómodos y comencemos el análisis de esos dos versículos. Para iniciar, debemos diferenciar las palabras ley y mandamientos. La palabra ley es la traducción de la palabra hebrea, Torah, que significa conjunto de enseñanza y doctrina, y hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Por su parte, la palabra mandamientos es la traducción de la palabra hebrea mitzvah, que hace referencia al conjunto de mandatos establecidos en la Torah y hace referencia a los más de 600 mandatos que podemos encontrar en los 5 primeros libros de la Biblia. En conclusión, la ley hace referencia a toda la doctrina esencial que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, mientras que los mandamientos hacen referencia específicamente al conjunto de ordenanzas dadas por Dios para su pueblo. Ahora bien, al leer con plena atención la ley, la Torah o los 5 primeros libros de la Biblia, notaremos que esta nos enseña quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y cómo debemos vivir. La ley nos enseña y presenta al único Dios verdadero,
creador de los cielos y la tierra, el cual nos hizo a su imagen y semejanza y nos otorgó la vida y un propósito como seres humanos. La ley nos narra la historia del origen de todas las cosas. Especialmente centra su atención en la creación del ser humano quien, aunque fue creado a la imagen de Dios, perdió su identidad y se apartó de Dios al preferir el pecado. Así también nos narra cómo este único Dios verdadero procuró instruir al ser humano por el camino de la vida. Sin embargo, el hombre se inclinó por el mal camino. Es así que Dios en su misericordia escogió una línea general lógica y posteriormente de esta descendencia estableció a su pueblo al cual se manifestó de forma personal y del cual en su debido tiempo enviaría a un Salvador que haría volver el corazón de los hombres a Dios. Estas son las enseñanzas generales que podemos aprender en la ley. Por su parte, los mandamientos son un subconjunto de ordenanzas específicas que encontramos dentro de esas enseñanzas de la ley. Dentro de este conjunto de mandamientos encontramos los 10 mandamientos y todos los otros mandatos específicos. Habiendo indicado esto, sigamos analizando el versículo. En primer lugar, Dios nos pide que no nos olvidemos de su ley. Y en segundo lugar, Dios nos pide que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón. Primero explicaré lo que significa no olvidarnos de la ley de Dios. No olvidarnos de la ley de Dios. Significa que no debemos olvidarnos que existe un único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, el cual nos hizo a su imagen y semejanza. Significa no olvidarnos que Él es el origen de nuestra vida y nuestra vida encuentra su significado y propósito solo cuando entendemos que procedemos de Él y a Él nos dirigimos. Dios nos pide que no nos olvidemos de esas cosas para que vivamos una vida plena y con propósito y no andemos con una crisis existencial y errantes en este mundo. Ahora explicaré lo que significa guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Existen más de 600 mandamientos en los 5 primeros libros de la Biblia. De todos estos, ¿cuáles debemos guardar? La explicación de estos merecería un estudio aparte, pero haré un resumen.
Primero quiero indicar que diferentes estudiosos han intentado establecer una clasificación de los más de 600 mandamientos. Los clasifican en 3 grupos: mandamientos morales, ceremoniales y legales. Ahora bien, hoy no utilizaré esta clasificación, sino que partiré directamente de los hechos bíblicos y la interpretación que brindaron el Señor Jesús y los apóstoles. Para empezar, cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el primero y mayor de todos los mandamientos, Jesús dijo que el mayor de entre todos los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo es semejante: amar al prójimo como a nosotros mismos. De esos 2 mandamientos dependen toda la ley. Dicho de otra forma, la ley tiene su origen en el amor y se sustenta en el amor. Por lo tanto, lo que debe mover todas nuestras acciones debe ser el amor a Dios, a nuestro amor al prójimo. Ahora bien, de entre todos los mandamientos, debemos prestar especial atención a los 10 mandamientos. ¿Por qué debemos prestarles más atención a esos mandamientos? Básicamente por 3 motivos. Primero, porque fueron escritos por la mano de Dios. Segundo, porque esos mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Y tercero, porque esas tablas se colocaron al interior del arca del pacto para su conservación. La Biblia, Éxodo capítulo 31, verso 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sabemos que Moisés, en su indignación con el pueblo de Israel, arrojó estas tablas y las partió. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 1 y 2 dicen: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas de las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Amén. Ahora bien, comúnmente se asume que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los primeros 4 hacen referencia a nuestra relación con Dios, mientras que los últimos 6 hacen referencia a nuestra relación con nuestro prójimo.
Sin embargo, debo indicar que los 10 mandamientos son inseparables y están integrados. Por ejemplo, supongamos que un hombre no tiene dioses ajenos, no adora imágenes, no toma el nombre de Dios. En vano, incluso guarda el día de reposo. Entonces, por esto diremos que amar a Dios y tiene una íntima relación con Él. No, no podemos afirmar tal cosa. ¿Por qué no podemos afirmarlo? Porque este hombre necesita también guardar los otros 6 mandamientos. Supongamos que este hombre guarda los 4 primeros mandamientos. Sin embargo, es grosero con sus padres, aborrece a su prójimo, codicia y anda pensando, morbosidades de las mujeres y calumnia a los demás. ¿Acaso diremos que este hombre realmente ama a Dios mientras no ama a su prójimo? Por supuesto que no. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, mientras aborrecemos a nuestro prójimo, a quien vemos. No podemos decir que amamos a Dios, mientras aborrecemos a aquellos que fueron creados a la imagen de Dios. Además, la Biblia de Santiago, capítulo 2, versos 10 y 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Por lo tanto, concluimos que los 10 mandamientos conforman una unidad y deben guardarse de forma integral. Ahora bien, para guardar los 10 mandamientos de forma que agrademos a Dios, es necesario comprender sus significados y propósito, así como comprender al autor de los 10 mandamientos. Es decir, debemos comprender el corazón de Dios. Ahora bien, para entender el corazón de Dios, debemos observar al Señor Jesús. Cuando leemos atentamente la Biblia, notaremos el gran énfasis que Jesús hizo en el hecho de amar al prójimo. Porque en aquel entonces la gran mayoría no entendía el corazón de Dios. Y mientras declaraban su amor a Dios, no amaban a su prójimo, lo cual es incongruente. Aún más, Jesús no solo hizo énfasis en el hecho de amar al prójimo, sino que nos dijo un mandamiento nuevo que es amarnos unos a otros como Él nos ha amado.
Así también el apóstol Pablo hizo énfasis en el hecho de amar al prójimo, porque entendía que esta es la esencia de la ley y la manifestación de que amamos a Dios. La Biblia de Romanos capítulo 13 versos del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Con esto entendemos que aquellos que han recibido el Espíritu de Dios y viven bajo la plena dirección del amor de Dios, no solo entenderán el significado de los mandamientos, sino que los guardarán en toda su dimensión. Estimados hermanos, cuando el verso nos dice que guardemos los mandamientos en nuestro corazón, significa que los mandamientos deben estar grabados en nuestro corazón. Al igual que Dios grabó los 10 mandamientos en piedras y mandó que las guarden en el arca el pacto. Los mandamientos de Dios deben estar grabados y atesorados en nuestro corazón. Con esto no quiero decir que simplemente los memoricemos y los guardemos según nuestra propia interpretación. Pues como he indicado, para entender y guardar en toda su dimensión los mandamientos, es necesario que pongamos nuestros ojos en el autor de la ley. Los mandamientos tienen como finalidad llevarnos a Cristo y presentarnos el carácter de Dios. Y es a este carácter al que debemos aspirar como hijos de Dios. Por lo tanto, miremos más allá del significado literal de un mandamiento. Miremos al corazón de Dios. Se sabe que en los tiempos de Jesús, los fariseos eran considerados como personas que estrictamente guardaban los 10 mandamientos. Aún más, ellos añadieron toda una serie de mecanismos para dar la apariencia de estar guardando estrictamente los mandamientos. Sin embargo, cuando llegó Jesús, les reprochó porque sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Cómo podían estar lejos de Dios si guardaban estrictamente los 10 mandamientos? Esto produjo debido a que los fariseos se enfocaron literalmente en los mandamientos, sin entender que el corazón
del autor de los mandamientos. De aquí la gran diferencia que existía entre Jesús y los fariseos. Y aunque a los ojos de los fariseos, Jesús quebrantaba los mandamientos, sabemos que Jesús guardaba los mandamientos de Dios. Por tal motivo, Dios dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estimados hermanos, si tenemos presente la ley de Dios y guardamos sus mandamientos en nuestro corazón, entonces, como está escrito, largura de días y años de vida y paz nos aumentará. Largura de días significa que utilizaremos mejor nuestros recursos y tendremos una vida más productiva. Tener más años de vida significa que tendremos más tiempo de vida. Tener más paz significa que gozaremos de salud y tranquilidad. Sé que la gran mayoría de personas quisiera tener una vida más productiva, gozar de más años de vida y especialmente vivir en paz. Sin embargo, en ocasiones relacionamos esto únicamente a la vida material, lo cual es un gran error. Pensemos brevemente en los miembros de la iglesia primitiva. Ellos tenían presente la ley de Dios y guardaban sus mandamientos en su corazón. Sin embargo, desde una visión materialista, podemos decir que tuvieron largura de días, más años de vida o una vida sin aflicciones. Sabemos que no fue así. Entonces, la promesa de Dios no se cumplió en ellos. La promesa de Dios sí se cumplió. El error no está en la promesa de Dios, sino en la interpretación que hacemos de ella. Presten suma atención a lo siguiente. Lo productivo de una vida no se mide por los bienes materiales que se acumulan, sino por el desarrollo de las calidades de Dios en nuestro interior, el impacto que produzca ello en lo que hacemos y la sociedad. Así también, la cantidad de años no se mide por la cantidad de tiempo que vivimos, sino por la forma y plenitud en la que vivimos. Y por último, la paz de una persona no se mide por la cantidad de aflicciones que pasa, sino por la paz de Dios que tiene en su interior para reposar en Él, incluso en
medio de las tormentas. Teniendo en consideración esto, podemos afirmar que los miembros de la iglesia primitiva gozaron de largura de días, más años de vida y verdadera paz. Y por supuesto, la gran bendición de un hombre justo es que toda esta bendición se extenderá por la eternidad. Ahora bien, con esto no intento descartar el significado material que podría contener este verso, sino que procuro que entendamos en toda su dimensión su significado. Para culminar, quiero colocar el ejemplo del Señor Jesús. Ustedes saben que Jesús murió a una edad temprana, pero ¿acaso solo porque murió joven diremos que fue una vida insignificante o perdida? Por supuesto que no. Jesús vivió el tiempo que en la voluntad de Dios tenía que vivir y los vivió de verdadero significado y propósito. Esto es vivir de forma plena. Su productividad es maravillosa porque incluso hoy sigue produciendo frutos. Y aunque su vida en este mundo llegó a su fin a una edad relativamente corta, podemos afirmar que alcanzó en sus años de vida la meta que Dios le trazó, lo cual significa que vivió los años de su vida en toda su plenitud. Además, en medio de sus aflicciones, que por cierto fueron muchas, gozó de una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual podemos obtener si reposamos plenamente en Dios. Por lo tanto, no nos afanemos simplemente por producir bienes materiales, no envejecer y vivir más años, sino que vivamos plenamente en el camino del Señor, creciendo en las calidades de Dios y el conocimiento de la verdad, buscando el reino de Dios y su justicia. Quien vive de esta manera no podrá decir que vivió en vano, ni mucho menos asumirá que vivió poco tiempo, sino que, como el apóstol Pablo, al final de sus días podrá confesar: he terminado la carrera, he guardado la fe. Amada iglesia, agradezco su atención. Pero hoy nos quedaremos en este punto. En el próximo mensaje continuaremos con el capítulo 3 de Proverbios. Que Dios los bendiga. Ahora oremos meditando el mensaje recibido. Señor, sabemos la importancia de guardar tu ley y mandamientos
Grábalas en nuestros corazones, poniendo en práctica tu palabra y esforzándonos por cumplirla con un corazón que tenga el deseo de agradarte. Padre, danos una fe activa, desechando las cosas vanas de la vida y poniendo nuestras miradas en las cosas eternas. Señor, tú tienes un propósito para cada uno. Por ellos, te pido los ayudes a vivir con una clara dirección y sabiduría. Y que tu voluntad sea realizada en plenitud en cada uno de ellos. Muchas gracias, Dios Padre. Esa es mi oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.